efecto, ¿no? Entonces esa búsqueda, ¿no?, desesperada de los personajes por saber en dónde están, ¿no?, qué lugar ocupan, ¿no? Creo que sobre la base de esta condición es que se manifiesta, como han dicho también, eso que podría llamarse peruano, ¿no?, y que a veces escapa a nuestra voluntad, o se manifiesta incluso al margen de nuestra voluntad, como lo acaban de decir, ¿no? Bien, excelente, muy bien. Miren, utilizando una pequeña alegoría de Alexis, vamos a pasar al tercer tema, que es el tema de la relación que ustedes como narradores mantienen con el tema de la violencia política, que fue un tema muy importante en mi generación, en los 80. Alexis dijo algo así como que cuando él tenía una cámara, ¿no?, y enfocaba hacia un punto, sentía que el coche bomba no estaba enfocado en el marco, ¿no?, de la cámara, pero que eso no implicaba que no estuviera a 100 o 200 metros y que pudiéramos escuchar, ¿no?, la resonancia del horror de la violencia. Muy bien. Creo que, como me decía un narrador muy avesado, ¿no?, de esos jóvenes que tienen como una especie de navaja antes que el lapicero en la mano, me decía, bueno, pero profesor, ustedes, los de los 80, ya pues han saqueado el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Ustedes ya han hecho con ese informe lo que han querido, ya parece que basta, ¿no? Bueno, refiriéndose al hecho de que, bueno, ya se había hecho ya lo que debía decirse sobre los años del terror aquí en el Perú, ¿no? A mí me cayó muy mal, desde luego, ese comentario. Pero voy a matizar esto con los últimos resultados del concurso de cuento del premio de Cofí Jurado, y por primera vez en esta versión del COPE no hay ningún cuento que narre o que trate el tema de la violencia política en el Perú de manera directa. Hay cuentos que trabajan el tema de la violencia, ¿no?, ¿cómo no? Pero ya esta, digamos, fuerte vinculación con testimonios, casuística, hechos realmente acaecidos, etcétera, etcétera, ha desaparecido, ¿no?, después de casi 20 años, ¿no?, de escritura. Algo está pasando, ¿no? Parece que en efecto está el tema sufriendo un pequeño repliegue. Digo pequeño porque ya saben, esto siempre también vuelve, ¿no? Si no, pensemos en la literatura española, con Cercas, que sigue contando la misma historia, pero ¿no?, con otros elementos. En su caso, ¿ustedes consideran que esta narrativa de la violencia, del conflicto interno, es un camino cerrado para ustedes? ¿O en qué medida, o cómo han procesado? Porque ustedes son digamos, adolescentes, ¿no?, cuando empiezan a reventar las bombas en todo el Perú. Creo que ustedes son más o menos del 75, 77, por ahí, en el 87 tienen 10 años y ya saben ya cómo son las cosas, ¿no? Y claro, se abren a una adolescencia en la que el país está destruido prácticamente, ¿no? Esa es la pregunta. Comienzas, Alexis, sigue Katia y finalmente Carlos. Me agarraste del principio. Entonces, esto es una cuestión un poco... siempre me gusta pensar el tema de la literatura de la violencia, y me gusta siempre pensarlo en función de este librito que fue para mí tan revelador y tan rememorador, que fue Confesiones de Tamara Figol, de Miguel Gutiérrez.
¿Y por qué me gusta pensarlo con esa novela? Porque es una novela que recuerda varias cosas interesantes, o cosas que se han perdido de vista de manera bastante sintomática. Pensar la violencia en el Perú y pensar las relaciones de la política en función de la violencia es un discurso muy antiguo. O sea, antes de ocurrir ya era un discurso sobre cómo podía ser la vida política. Es un discurso muy antiguo y que es un recurso que se remonta a los años 30 probablemente, cuando el APRA tiene esta posibilidad de pensar si debe ser un movimiento político de la democracia o debe ser un movimiento político revolucionario y entonces participar de la violencia. Ahí tenemos el levantamiento de Trujillo, hay cosas claves, ¿no? La política liberal, y en el sentido liberal estamos pensando en esta política en la cual el relato de una historia posible en política es este, ¿no? El pueblo está oprimido, llega un gobierno liberador con un caudillo, un héroe, y ese héroe establece la felicidad pública. Entonces lo único que había que hacer para contar una historia del triunfo político durante el siglo XIX-XX era que cambiase un gobierno opresor por uno liberador. Y la política estaba solucionada. O sea, ya no había que pensar el problema, era cuestión de personas. Cambiar las personas correctas por las personas incorrectas por las personas correctas. Pero el relato de los partidos políticos y los ideólogos de los años 20 y 30, por lo menos en el Perú, cambia bastante esa mirada. El protagonista de la historia no es el individuo, el protagonista de la historia es la masa. Y, siguiendo y entendiendo la historia marxistamente, la violencia es una posibilidad de hacer transformaciones políticas. Ese discurso de la violencia como posibilidad para hacer transformaciones políticas ha estado vigente en la vida intelectual de izquierda peruana durante todo el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, esta es mi perspectiva hacia atrás, de que una vez que pasó esta cosa horrorosa, que fue la violencia armada de Sendero contra el Estado peruano en esta vendetta inacabable de masacres, muertes, etc., contar la historia del pasado como el de o contar la historia incluso de la academia universitaria, como un lugar donde los profesores hablaban y los intelectuales hablaban públicamente de optar por la violencia como un camino político viable, racional, ¿no? Se atenuó bastante. No es una historia que se quiera contar en función de los resultados de la vida social de los últimos 20 o 30 años. Y bueno, hago toda esta aclaración de alguna manera crítica o teórica para también mediarla con mi experiencia a la que tú también has aludido respecto de la cotidianidad de la experiencia de la violencia en el Perú en los años 80. Mi recuerdo, no sé si será el recuerdo de ustedes, es que habían cosas que nos parecen excepcionales, pero que entonces no lo eran, ¿no? Ir a hacer cola a las 5 de la mañana por una bolsita de leche Enfi. A ver, ¿qué más? No tener luz todas las noches. Yo creo que a mí me encantaban los apagones, disculpa la frivolidad de eso, porque podía jugar a las escondidas tranquilamente con mis primos y mis hermanos en la casa. Y siempre eso me hace recordar esta escena de esta película tan mal comercializada que me parece que es La vida es bella. Claro, porque es una gran película, pero el relato de La vida es bella es una frivolidad, es el título, el merchandising del producto es una frivolidad alucinante, que es esta idea de los padres haciendo la vida más o menos grata al hijo, a pesar de que está en un campo de concentración, el padre haciendo la vida más o menos grata en un campo de concentración. O esta frase que pertenece a una película de Anthony Hopkins, que es Lo que queda del día, cuando dicen que el pacto con la infancia es la felicidad. Es decir, a los niños no les decimos nada o tratamos de que vean lo menos, ¿no? Porque eso va a ser lo que cuando sean grandes van a tener que entender o resistir. Cuando yo me di cuenta qué fue todo lo terrible que pasó y a lo que me acostumbré a vivir de modo cotidiano, caminar por las calles cuando de repente había una balacera por acá o sonaba un coche bomba por otra parte, y simplemente hacer como que me moví un rato hacia la izquierda o hacia la derecha de la calle, me protegí un rato, 5 minutos, y luego seguía caminando porque no había nada y no era nada. Todo eso recién salta como un problema cuando la situación cambia y uno puede pensar la cuestión de la violencia como algo del pasado.
algo que fue otra época y que entre en un marco de un relato distinto. Y en ese punto yo sí considero que es un aporte central este relato que hace la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Porque sobre todo para la vida, ni siquiera para la vida pública, porque ustedes saben todo este cuestionamiento que hay, ese trabajo en medios de comunicación, en gente que dice lo que son negacionistas, no fue tan cruel, todo fue, en fin. No importa, pero este trabajo que entra en las comunidades intelectuales, en las universidades, en algunos colegios, de pensar el pasado con una distancia y otorgarle otro relato. Este relato sí, ahora, de las cosas malas que han pasado y que no nos hemos dado cuenta y que nos han marcado incluso a los que vivimos con relativa tranquilidad esos años. Digo relativa con todos los peros que implica eso, ¿no? Entonces, señalas que hay un repliegue y esto también me hace pensar, bueno, entonces lo que yo quiero decir con todo esto anterior es que sí es una condición la violencia política que está en la vida literaria, cultural y sobre todo después de haber pasado la guerra, ¿no? Con entrevistado Perón y Sendero. Pero lo que señalas esto del repliegue siempre me parece como una cuestión un poco rara, porque el último ganador del peruano japonés, Selendo Vega, tiene un cuento que se llama El japonés Fukuhara, que es un cuento que sería imposible de pensar sin el relato del conflicto armado y la represión fujimorista, ¿no? Entonces, yo creo que ese relato, digamos, en literatura se tiene que ocurrir, se está repensando. Solamente quiero hacer un recuerdo para la mayoría de la gente que de repente en ese momento leía blogs o leía internet, estoy hablando del 2001, 2003, 2004, que se adelantaban muchos críticos e incluso editores internacionales a decir, bueno, ahora que Perú ha salido de un proceso político duro, lo que tiene que venir, y lo estaban esperando como una especie de respuesta para satisfacer un mercado, es literatura de la violencia política. Además porque ya pasó en Colombia, porque ha pasado una vez en México. Entonces como que había que, digamos, hay una interpelación moral que es legítima, me parece, respecto del terreno de volver a contar o contar los hechos en literatura, pero también hay una interpelación comercial que no deja de ser interesante, es decir, predecir un público que va a consumir eso y que de alguna manera se requiere un tipo de relato sobre la violencia política y no cualquier tipo de relato. Eso me parece como que interesante, ¿no? Yo creo que si el mercado se ha caracterizado por algo cuando tiene que contar la violencia política es por contar un relato de reconciliación absurda. Es decir, como si la historia no tuviera problemas, como si la vida no siguiera teniendo dificultades. Y lo que hay que contar es que, bueno, pues lo que pasa es que todos al final de esta historia nos abrazamos como hermanos y no hay más que contar, ¿no? Entonces yo creo que esa línea que es una especie de pedagogía de la buena familia, con derecho se puede estar abordando si el mercado requiere otras cosas como, no sé, recuerdos familiares antiguos, la biografía sentimental, entonces eso se puede estar abordando con tranquilidad. Eso sí creo. Por aquí, disculpen, me he alargado demasiado. No, está bien. Katia.